Buenas tardes, compañeros, maestro. En esta ocasión nos tocó exponer el tema de conducción en estado estacionario y factores de forma. Los integrantes son Estrada Martínez Rebeca, Estrada Pacheco Mariana, Hernández Meléndez Ana Laura, Moreno Ramos Brian, Pérez Sepúlveda Víctor Antonio y su servidora Domínguez Lemus Yoselin. Para los métodos gráficos para la conducción dimensional, la conducción de calor en estado estacionario ocurre en dos direcciones, es decir, se presenta conducción dimensional. Las soluciones bidimensionales son más complejas y en la mayoría de los casos no se dispone de soluciones analíticas. Una buena manera aproximada de resolver estos problemas es con el método gráfico, que es sencillo y aporta respuestas razonables, precisas para la velocidad de transferencia de calor. Este método se aplica en especial a los sistemas que tienen fronteras isotérmicas. En el método gráfico, primero notamos que en la conducción de calor unidimensional a través de la plancha plana, la dirección del flujo de calor o de las líneas de flujo siempre es perpendicular a las isotérmicas, como en el ejemplo que está al lado izquierdo. Posteriormente seguimos con el método gráfico. Tenemos que la conducción bidimensional también se basa en el requisito de las líneas de flujo de calor y las líneas de los isotermas que intersecten los ángulos rectos formados de una red de cuadrados curvilíneos. En esta parte se refiere a los ángulos rectos, que son ángulos de 90 grados, y de esta manera intersectando a todas y cada una de estas. Esto significa que, como se muestra en la siguiente figura, podemos esbozar los isotermas. Esbozar significa graficar o dibujar. Y también las líneas de flujo hasta que se intersecten con ángulos rectos, hasta que sean perpendiculares entre sí. Con cuidado y experiencia se obtienen resultados razonablemente exactos. Por último tenemos el concepto de isoterma. Tenemos que es una curva que une aquellos puntos que se presentan en las mismas temperaturas de unidad. De esta manera aquí tenemos la curva en un ángulo de 90 grados y también se considera por una unidad de tiempo, que aquí lo tenemos. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los pasos generales para el método gráfico. En el primer punto tenemos que es dibujar un modelo a escala del sólido bidimensional. Después es establecer las fronteras isotérmicas. En la figura 4.4, T1 y T2 son fronteras isotérmicas, como lo podemos ver aquí. T1 y T2. En el siguiente paso es seleccionar un número que sea el número de subdivisiones de igual temperatura entre las fronteras isotérmicas. En la figura 4.4.1, N es igual a 4 subdivisiones entre T1 y T2 que podemos ver igual en la imagen de la diapositiva anterior. Aquí podemos ver, contando de donde señala T1 a T2 es 1, 2, 3 y 4 subdivisiones. Después debemos de trazar las líneas de isotermas y el flujo de calor o líneas de flujo de manera que sean perpendiculares unas a otras en las intersecciones. Debemos de notar que los isotermas son perpendiculares a las fronteras adiabáticas aisladas y también las líneas de simetría. Después, y por último, es continuar ajustando las isotermas y las líneas de flujo hasta que cada cuadrado curvilíneo se satisfaga la condición AX es igual a AY. Para calcular lo que es nuestro flujo específico de calor, usamos lo que es la siguiente fórmula que viene siendo del flujo del calor para un corte curvilíneo, y la podemos observar aquí en la imagen, y esta la sacamos de lo que es la ley de Fourier, y vendría siendo que el flujo de calor es igual a menos la constante por A entre la diferencia de temperatura sobre dy menos una constante por delta por x, y esta a su vez se multiplica por 1, y A se divide entre delta t sobre delta y. Y para el flujo de calor, para que este sea igual a través de un cuadrado curvilíneo dentro de toda la trayectoria, pues sabemos que delta x es igual a y, donde todas las
subdivisiones de la temperatura vendría siendo igual a delta T. Estas subdivisiones de temperatura las podemos expresar en los siguientes términos, que viene siendo una diferencia global de temperatura y se expresa en la siguiente fórmula. Delta T es igual a temperatura 1 menos temperatura 2 sobre el número de subdivisiones iguales. Bueno, para seguir con los cálculos con resultados gráficos, tenemos que además el flujo de calor Q a través de cada trayectoria es igual porque lo que es delta X es igual a Y en la construcción y en la ecuación anterior. Por lo tanto, la transferencia de calor Q a través de las trayectorias es igual a la ecuación siguiente, que nos dice que Q, o lo que es la transferencia de calor total, va a ser igual al número total de trayectorias por el flujo de calor. Esto va a ser equivalente a lo que es el número total de trayectorias por lo que es la conductividad térmica por las subdivisiones de temperatura. Bueno, como lo mencioné antes, M es el número total de trayectorias de flujo de calor, según se determinó con el procedimiento gráfico. Entonces lo único que se hace es sustitución en esta ecuación. Y resulta que va a ser igual a la transferencia de calor, que es Q, es igual al número total de trayectorias, que es M, sobre el número de subdivisiones iguales, que es N, por K, que es nuestra conductividad térmica, esto multiplicado por la diferencia global de temperaturas, que es T1 menos T2. Bueno, como problema tenemos el ejemplo 4.4, que es conducción bidimensional por el procedimiento gráfico. Dice así: determine la transferencia de calor total a través de las paredes del conducto que se muestran en la figura 4.4. Esta es la figura y el método gráfico de cuadros curvilíneos para conducción de calor bidimensional en una chimenea rectangular. Dice así el problema: la temperatura 1 es de 600 grados Kelvin, la temperatura 2 es de 400 grados Kelvin, K, que es de 0.90 vatio por metro Kelvin, y esta unidad es para medir la conductividad térmica. L, que es la longitud del conducto, y es 5 metros. En la figura, pues, se puede ver ya como todas las medidas ya aquí representadas, y ahora pues solamente necesitamos ocupar la fórmula, la cual es Q igual a 4. El 4 pues es como algo ya establecido ahí. M, que es 9.25 y es la velocidad total de transferencia de calor a través de las 4 secciones. N son las 4 subdivisiones de la temperatura. K, como ya lo había mencionado, es la conductividad térmica. L es la longitud del conducto, y pues aquí hay una temperatura inicial menos la temperatura final, o temperatura 1 menos temperatura 2. Se sustituye, entonces quedaría 4. M, que es 9.25, que habíamos mencionado que es la velocidad de la transferencia de calor. N son las subdivisiones de temperatura. 0.9, que es K, que es la conductividad térmica. 5, que es la longitud del conducto. Y las temperaturas, que es 600 grados Kelvin la primera y la segunda es 400 grados Kelvin. Se mete en la calculadora esto y da un total de 8.325 watts. Y eso sería todo. Aquí se encuentran nuestras referencias y gracias por su atención.